Bueno, para los materiales que vamos a necesitar para la confección del sliding jean va a ser un alicate pico de pajarito fino, un alicate de corte, de alambre grueso, una pinza Matthew, una maqueta, un plumón y el alambre 17 por 25. Para la confección del sliding jean vamos a cortar un segmento de alambre más o menos de 15 centímetros, para lo cual vamos a hacer primero un loop. Vamos a comenzar primero doblando el alambre más o menos 45 grados, ¿no?, en esta distancia, y luego de ahí vamos a hacer una bolita. Hacemos la bolita. Entonces agarramos el alicate de corte, teniendo mucho cuidado con el alambre, cogiendo siempre de un extremo para evitar de que el alambre salpique, y cortamos. Entonces ya tenemos el circulito. El circulito tiene que quedar más o menos al medio del alambre, ¿ya? No a un costado ni al otro lado, simplemente que el círculo esté en el medio del alambre. Luego de ahí vamos a proceder a coger la maqueta, ¿ya?, más o menos a medir de aquí, como si estuviera el circulito dentro del alambre, y cogemos el plumón indeleble y procedemos a marcar más o menos 1 milímetro por encima del bracket. Y doblamos dando más o menos una angulación de 90 grados. Ahí. Un poquito más. Volvemos a medir. Ahí. Ahora lo que nos falta es medir la longitud del alambre, ¿ya? El loop lo vamos a ubicar más o menos en el espacio interdental. Agarramos el plumón, volvemos a marcar, en el espacio interdental, vamos a marcar bien. Ahí. Y volvemos a realizar el doblado. Miramos dónde está la marquita, un poquito por detrás de la marquita, y doblamos el alambre. Entonces vamos a confeccionar el segundo circulito. De nuevo midiendo, siempre en la misma distancia. Es preferible de que ambos alambrecitos, ¿no?, del loop estén siempre paralelos, ¿no? Entonces de aquí vamos a marcar ahí más o menos en esa misma distancia.
para hacerlo. Solamente vamos a medir nomás hasta donde termina, ¿no? Hasta donde va a comenzar el loop, ¿no? Esa misma distancia, más o menos unos 2 milímetros ahí y 2 milímetros acá. Luego de ahí vamos a proceder a hacer el segundo, de la misma manera que el anterior. Otra vez, ¿no? 45 grados. Vamos a coger y de ahí giramos el alambre. Vamos a darle acá un doble giro, porque de aquí tenemos que confeccionar un ganchito, ¿no? El ganchito tiene que estar más o menos a la misma altura de este alambre de aquí. Entonces cojo yo el alicate, ¿no? Ubico y doy un giro ahí. Entonces me doy cuenta de que mi alambre superior tiene que más o menos coincidir con mi alambre inferior, ¿no? Mis dos alambres tienen que pasar por el medio, ¿no? Del circulito. Entonces, una vez realizado eso, entonces ubico yo aquí, cojo mi alambre. Entonces, más o menos, como este alambre va a ser superior, entonces este Lady Jean vamos a hacerlo con el gancho con un pequeño cuellito, ¿no? Entonces giramos ahí y luego de ahí cogemos de la puntita para que el gancho no sea tan prominente, porque tenemos que pensar de que al momento que el paciente, ahí está, ahí, entonces cortamos, porque en este ganchito donde se va a sujetar la liga. Ahí. Entonces vamos a ubicar, vamos a meter el Lady Jean dentro del arquito y más o menos va a tener esta holgura, de lo cual me va a permitir a mí distalizar el segmento superior, ¿no? La diferencia con el inferior es que en el Sliding Jean inferior no va a tener cuellito el gancho, ¿no? ¿Por qué no va a tener cuellito? Porque al momento, ¿no?, que el paciente muerde, ¿no?, entonces este ganchito no puede chocar, ¿no? Entonces es preferible de hacerlo el ganchito sin el cuellito, ¿ya? Vamos a hacer una demostración para el inferior. Ahí quédate. Uno, ya. Aquí tenemos el Sliding Jean instalado dentro del arco rectangular. Ahora vamos a confeccionar el Sliding Jean inferior. Hacemos el mismo procedimiento, la confección de la bolita. Más o menos 45 grados el alambre.
Luego de ahí giramos. Cogemos el alicate. Siempre teniendo cuidado. Cogemos el extremo. Acomodamos la bolita que nos quede siempre en el medio del alambre, más o menos así. Ahora continuamos midiendo siempre en el espacio 1 milímetro siempre por debajo del bracket. Vamos a coger ahí y iríamos a doblar. Menos 90 grados, doblamos el alambre, porque el alambre, la parte más larga tiene que estar paralelo al arco. Ahí. Cogemos la maqueta, vemos que este de aquí es el inferior. Ahora, la longitud del sliding jean inferior, ¿no? Vamos a comenzar entre el premolar y el canino, ¿no? Va a ser más largo que el superior. Lo vamos a llevar por distal del tubo inferior. Procedemos al doblado de igual manera. Así. Como vemos acá. Y luego de ahí medimos de nuevo. Que tenga siempre la misma distancia del otro lado. En cuanto a su altura, vamos a ver si lo medimos mejor aquí. Cogemos de nuevo el plumón, marcamos bien mejor. Y procedemos de la misma manera. Hacemos un doblado de 45 grados. Y giramos.
Vamos a tener en cuenta que como es el inferior, ¿no?, el ganchito no va a tener que ser muy largo. Entonces de aquí nos fijamos bien. Siempre el alambre tiene que estar en mitad del circulito. ¿Ya? Vamos a hacer aquí. Vamos a mirarlo ahí. Y acá. La diferencia con el superior, como lo mencioné anteriormente, ¿no?, por el ganchito. Entonces el ganchito, la vez pasada pusimos el alicate aquí para hacer un cuellito, para hacer el doblado del ganchito, ¿no? Entonces acá va a ser totalmente diferente. Vamos a agarrar el alicate, vamos a inclinar un poquito para atrás, ¿no?, y luego de ahí y de aquí de frente cogemos para hacer el círculo del ganchito. El ganchito tiene que ser lo más pequeño posible para que el momento que el paciente cierre, haga contacto, no choque ni interfiera con el tubo o el braque superior. Así queda el sliding jean inferior. Aquí y hemos colocado, ¿no?, el sliding jean dentro del arco rectangular. Como observamos, esta es la ubicación, ¿no?, del sliding jean inferior, ¿no?, por mesial del premolar, del primer premolar, y por distal de la primera molar inferior. El elástico intermaxilar lo vamos a colocar en el ganchito del sliding jean superior y en el ganchito del sliding jean inferior. Esto me va a permitir corregir con un movimiento distal de mi sector superior y de un movimiento mesial de mi sector inferior. Entonces, más o menos los elásticos en esta posición más horizontal me van a permitir un mejor movimiento o una mejor corrección antero-posterior dentaria.